la doctora que es endocrinóloga, Marcela Alfaro, está con nosotros esta mañana. Doctora, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Doctora, tal vez usted nos podría explicar que casi siempre, ¿verdad?, asociamos el estrés al cortisol alto. ¿A qué se debe? Bueno, básicamente vamos a definir el estrés como un síndrome de adaptación general en el cual hay una liberación y una activación del sistema nervioso y del sistema hormonal. Esto básicamente es para prepararnos ante lo que sería la huida o ante el ataque. Cuando estamos en una situación realmente estresante, ¿verdad?, o de alarma, es cuando el cortisol sale por todo el cuerpo. Correcto. El cortisol también se conoce con el nombre de la hormona del estrés. Cuando estamos sometidos ya sea a un estrés físico importante o un estrés emocional, hay liberación de hormonas, principalmente liberación de cortisol, pero también se liberan otras hormonas como hormona de crecimiento y catecolaminas, que básicamente es la norepinefrina y la epinefrina. Doctora, vamos a la pantalla para que profundicemos en el cortisol. Usted nos explique qué es, de dónde sale el cortisol. Bueno, como le había mencionado, el cortisol es la hormona del estrés. Es una hormona que se secreta por unas glándulas que tenemos encima de los riñones. Son dos glándulas muy pequeñas que se llaman las glándulas adrenales o las glándulas suprarrenales. Acá, cuando estamos sometidos a una presión física, a una presión emocional, hay liberación de esta hormona que es el cortisol. Cuando esta hormona se libera en la sangre, ¿qué ocurre en el cuerpo, doctora? Okay. El cortisol tiene múltiples funciones metabólicas. Dentro de las funciones que tiene principalmente es aumentar los niveles de azúcar en sangre, regula lo que sería la actividad inflamatoria, quiere decir que disminuye nuestro sistema inmune, pero además de eso tiene funciones muy importantes en cuanto a la presión arterial y en cuanto a lo que sería el metabolismo incluso del sodio. Doctora, después de que pasa un estado de alarma puntual, ¿verdad?, después de ese estado podría disminuir también el cortisol. De hecho, esa es la función del cortisol, prepararnos cuando estamos ante una situación estresante. Pero cuando esta situación estresante ya desaparece, los niveles de cortisol llegan a su valor basal, que es a su nivel normal. Ahora, doctora, examinemos, ¿verdad?, cuando el cortisol está alto, está bajo, está medio, cómo saberlo, ¿verdad?, y cómo nosotros tratar de manejarlo para que no nos afecte. Ok. Cuando el cortisol está de manera muy baja o ya sea de manera muy alta, de manera crónica, esto se va a considerar como patológico. Normalmente todas las personas vamos a secretar cortisol porque el cortisol es esencial para poder sobrevivir. Algo característico de esta hormona es que presenta un ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Que usualmente para levantarnos vamos a tener niveles mayores más o menos a las 8 de la mañana de cortisol con una disminución progresiva del mismo. Más o menos ya como a las 5 de la tarde, normalmente los niveles de cortisol bajan para prepararnos para dormir, por decir así. Ahora, doctora, ¿cómo influye el cortisol alto en partes del cuerpo? Okay. El cortisol alto de manera crónica, como les mencionaba, va a ser patológico, entonces va a producir enfermedad. Entonces, diagnosticado. En los pacientes que tienen hipercortisolismo, que es niveles muy altos de cortisol, entonces se caracteriza porque tienen problemas digestivos, por ejemplo, síndrome de colon irritable, úlceras gástricas, van a tener problemas nerviosos, sobre todo en cuanto a lo que sería la concentración, trastornos en el ánimo, como depresión. Vamos a poder tener también diabetes o prediabetes, desarrollar hipertensión arterial, osteoporosis, así como un incremento también en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como lo que son infartos y derrames. Ahora, doctora, por ejemplo, vamos a los cambios en el comportamiento en específico, ¿verdad? A la hora del si hablamos de cortisol. El cortisol, bueno, produce modificaciones en lo que sería el sistema nervioso central. Entonces, las personas que tienen alteraciones en los niveles de cortisol pueden presentar falta en el sentido del humor, usualmente son pacientes que tienen el afecto muy aplanado, pueden tener trastornos en cuanto al manejo de la ira, irritabilidad constante, ganas de llorar, pueden tener trastornos de ansiedad o trastornos de depresión. ¿Cómo tratar de identificarlo de manera correcta? Porque son muy similares a una persona con una depresión. Siempre, digamos, uno de los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, en una persona con depresión, es si asocia otras características sugestivas que el médico identifique, como, qué sé yo, aumento de peso, hipertensión en paciente joven, diabetes, osteoporosis en paciente joven, siempre se debe descartar un trastorno en el nivel de cortisol. Doctora, cuando hablamos, por ejemplo, de falta de humor, de sentimientos de ira o de irritabilidad, ¿es algo que constantemente está pasando en la persona?
El paciente puede presentar, puede ser algo constante, pero también puede ser algo episódico. Existen pacientes que tienen secreciones que son de tipo periódicas en los incrementos de cortisol. Entonces pueden presentar trastornos del ánimo de manera periódica, pero también de manera constante. Esos son cambios en el comportamiento, doctora, pero si nosotros conversamos de síntomas físicos, ¿qué nos podría decir? Sí, el paciente, digamos, físicamente va a tener cansancio, va a tener fatiga, puede haber, dependiendo del trastorno del colesterol, aumento o pérdida de peso. También puede presentar dolor de cabeza, sobre todo si el trastorno de cortisol se asocia a tumores productores de ACTH, que es una hormona que estimula la producción de cortisol. Físicamente va a tener hipertensión, puede tener palpitaciones, la presión arterial va a aumentar y también el paciente va a tener o mucha hambre o también lo contrario, puede tener anorexia. Ahora, doctora, ¿existen otros síntomas que tal vez nos podrían dar esa alerta de que tenemos problemas con el cortisol? Pues sí, característicamente cuando tenemos exceso de cortisol, el principal síntoma que vamos a presentar es aumento de peso. Pero algo muy característico también es la distribución de la grasa corporal. Usualmente el paciente que tiene incremento importante en los niveles de cortisol va a tener una obesidad de tipo central. ¿Qué quiere decir esto? A nivel de las vísceras. Entonces el paciente puede tener extremidades muy delgadas, pero sí tener obesidad a nivel central. Ahora, doctora, por ejemplo, cuando hablamos de problemas digestivos, orina frecuente, diarrea o estreñimiento, inclusive dolores o calambres musculares, ¿eso es cuando nos está empezando o cuando ya nosotros tenemos un problema crónico? Usualmente se asocia a problemas crónicos, pero por ejemplo en pacientes que presentan un déficit agudo, o sea una pérdida repentina en los niveles de cortisol, se van a presentar con síntomas muy puntuales como vómitos, como diarrea, malestar general, incluso sensación febril. Ahora, doctora, ¿puede el ejercicio, verdad, y tal vez técnicas de meditación reducir los niveles de cortisol? Correcto. Se ha visto, sobre todo en estudios de neurociencia, terapia de relajación, ya sea con música, masaje terapéutico, que esto va a ayudar a disminuir los niveles de cortisol. Además, también tener una dieta balanceada, esto nos va a ayudar a disminuir el nivel de cortisol. Ahora, doctora, ¿cuántas horas de ejercicio, cuántas veces a la semana se va a necesitar para poder reducir verdaderamente el cortisol? Sí, se recomienda ejercicio de tipo aeróbico y lo recomendable son de unos 30 a unos 60 minutos, de unas 3 a unas 5 veces por semana. En cuanto al sueño, se recomienda unas 8 a 10 horas del sueño y que por lo menos el paciente pueda alcanzar un sueño profundo, que es lo que denominamos en medicina el sueño REM. Ahora, doctora, usted hablaba de la dieta, ¿verdad? ¿Cuánto afecta llevar una mala alimentación con el cortisol? Claro, por ejemplo, el consumo excesivo de cafeína, el consumo excesivo de grasas, alimentos que sean ricos en lo que son azúcares refinados o bebidas energéticas pueden aumentar los niveles de cortisol. Entonces, ¿qué tipos de alimentos deberíamos de tener más en nuestra dieta y cuáles deberíamos de tratar de mitigar? Ok, dieta sobre todo balanceada, alimentos que sean ricos en omega 3, también se ha vinculado con suplementos de magnesio en la mejoría en los niveles de cortisol y dietas bajas en grasa y en lo que serían carbohidratos simples, bajas, ojalá que sean carbohidratos compuestos, como las harinas integrales. Eso durante nuestra dieta diaria. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Gracias a usted. Muy bien.